Entonces les voy a poner un poquito la historia para que veáis de qué se trata la historia. Es esta, ¿no? Sí. Entonces, la historia, como justamente esto que explicaba, no es una narrativa lineal, sino que esto es muy importante, es una narrativa que se va construyendo a medida que la persona va recorriendo el espacio. Y depende del recorrido que tú hagas, vas a escuchar antes unas cosas o otras, lo cual te va a dar un sentido de la historia muy diferente. Si la recorres, yo que la he hecho muchas veces, cada vez que lo haces, no solo por lo que vas escuchando, y esto es lo más importante, porque estás viviendo esa historia. Entonces, el espacio se modifica, y esto es lo que me parece realmente súper poderoso del audio locativo, que modifica tu percepción del espacio de manera tal que cuando vuelves a pasar ahí por allí, no lo vas a volver a sentir igual nunca más. Yo cuando veo las fotos esas que he pasado, para mí eso de la primera vez que lo vi, ahora, o sea, está completamente, o sea, dice un montón de, están hablando eso, esas paredes, esos muros, esas tumbas, pareciera que te estuvieran hablando de verdad, ¿no? Y te están hablando de cosas que tienen que ver con el espacio, tienen que ver con el momento en que tú recorrías ese espacio también, y tienen que ver con la historia que está ahí contando, ¿no? Entonces, la historia en sí es un poco rocambolesca, pero bueno, ella está muy bien explicada, así que la voy a leer. Tiene un eje narrativo que es la voz de una investigadora que se llama Margarita Simona. Entonces, esta mujer es una investigadora que investiga en feminismo y tal, y está estudiando la figura de Rosario de Acuña. Entonces, mientras está estudiando la figura de Rosario de Acuña, para una tesis doctoral que está haciendo sobre feminismo, descubre en el momento en que vive Rosario de Acuña, ella descubre leyendo periódicos y haciendo hemeroteca, que es lo que hacen los historiadores, descubre un crimen que acontece en Gijón en 1895 y por curiosidad, por aburro, por el tedio de la tesis, la tía empieza a investigar sobre ese crimen. Entonces, todo esto es la primera parte de la historia, que es cuando entras al cementerio